Este es el título de nuestra comunicación. ¿Qué importancia otorgan los adolescentes europeos a la crisis económica en sus futuros? Una pregunta que se relaciona con el tema del Congreso, flujos globales, realidades diversificadas, ya que la crisis económica que hemos vivido desde el año 2008 es un fenómeno global, un flujo que interconecta todas las realidades con un claro efecto dominó. Hoy en día no podemos entender la economía en clave nacional, aislada de los acontecimientos que ocurren en el resto del planeta. Sin embargo, el alcance de la crisis, las políticas adoptadas por los gobiernos o las respuestas de la ciudadanía dependerán de diferentes factores sociales, culturales, políticos, etc. Por lo tanto, ¿por qué estudiar la crisis económica? ¿Por qué conocer las representaciones sociales de los y las adolescentes? En primer lugar, porque sin alfabetización económica no puede existir una ciudadanía crítica. En la actualidad, la economía marca las directrices de las políticas de los gobiernos. Debemos conocer cuáles son los conocimientos económicos de la ciudadanía para saber su capacidad para ser crítica con dichas políticas. Es un problema global e ideologizado. Detrás de las políticas económicas, de las soluciones que se proponen, hay siempre una ideología que atribuye mayor o menor intervencionismo del gobierno en los asuntos sociales, desde las políticas neoliberales hasta la defensa del estado del bienestar y de la universalización de los servicios públicos. Sin duda, son los y las jóvenes quienes serán los protagonistas en las próximas décadas, de modo que sus aprendizajes sobre la crisis marcarán sus concepciones sobre la misma. Por este motivo nos preguntamos, ¿cuáles son las causas, las consecuencias y los responsables de la crisis para los adolescentes? ¿Cómo influye en su visión del futuro? ¿Cómo ven su futuro personal y laboral y social y colectivo? En el fondo, esta pregunta es una cuestión del pasado, presente y del futuro. El futuro siempre ha existido como una preocupación. Así, en 1930, en el contexto de la crisis de 1929, John Maynard Keynes se preguntaba ¿cuáles serían las posibilidades económicas de los nietos del crack de 1929? ¿Qué mundo encontrarían? Y más recientemente, el economista Joaquín Estefanía se imaginaba en un hipotético debate cómo los nietos nos pedirían responsabilidades por el mundo que les hemos dejado tras la reciente crisis. La precariedad laboral, los recortes en los servicios públicos, el paro juvenil o las dificultades para emanciparse. Preguntémonos, por lo tanto, cuál es la visión de los adolescentes según las investigaciones. La profesora Carmela Prea y Viviana Sapa en 2014 entrevistaron a 56 jóvenes alemanes de 17 años sobre su conocimiento de la crisis, las causas y si creían que tendría trascendencia en sus futuros individuales. Solo el 15% fueron realistas, evaluaban la incidencia de la crisis en sus vidas, teniendo que reajustar sus planes de futuro, mientras que el resto eran extremadamente optimistas, restando poder a la influencia de la crisis. En otra investigación, dirigida por la profesora Ana Emilia Berti en 2017, se realizaron las mismas preguntas en Italia y Suiza a estudiantes de secundaria y universitarios. Los ítalos reconocían que la crisis les afectaba más en su día a día, pero solo el 13% mostraron incertidumbre en sus futuros laborales, como los adolescentes suizos, que fueron un 11%. La ineficacia de los gobiernos era la principal causa para los estudiantes italianos, frente al papel de los bancos en el caso de los suizos. En España, el profesor Carles Anguera comprobó la confianza de los adolescentes. Más del 80% de los estudiantes de 13 años se veían en el futuro trabajando de aquello que habían estudiado, que les gustaba y que además estaría muy bien remunerado. Nosotros, nuestra investigación se ha centrado en Benidorm, una ciudad mediterránea que fundamenta su economía en el turismo y los servicios. Han participado 68 chicos y chicas entre 16 y 18 años y hemos recopilado la información a través de cuestionarios sobre las noticias vinculadas a la crisis y en especial en los grupos focales y las entrevistas. Los resultados nos muestran, igual que en Italia, que los políticos con un 80% de las respuestas son señalados como los principales culpables. También hemos podido comprobar que los adolescentes subestiman la influencia negativa de la crisis en sus vidas, son muy optimistas y creen que podrán cumplir prácticamente todos sus futuros laborales deseados. Por lo tanto, podemos concluir
que obtenemos unos resultados en la misma línea que otras investigaciones. Gracias por su atención, les dejamos con las referencias bibliográficas citadas en esta comunicación.